Hoy nos toca ver el cuarto y último principio del reino, que yo lo comparo con una mesa. Una mesita, para que se sostenga, necesita 4 patas. La una pata es entender que Dios es el soberano. La otra pata es entender que yo soy un hijo que debe obedecer. La tercera pata termina de ser: yo le entrego a Dios lo primero y lo mejor. Y la cuarta patita se llama la señal, es la honra. Miren, cuando hablamos de principios de honra, mucha gente hasta se llega a bloquear con el tema de la honra. ¿Y por qué se bloquean con este asunto de la honra? Porque normalmente asociamos honra con plata. Y en realidad no es así. O es una parte apenas de lo que termina de ser la honra. La honra trasciende un tema económico, no pasa solamente por eso. Lamentablemente, muchas personas han reducido a eso, hablar solamente de dinero, de la honra, y eso no tiene nada que ver. Lo que nosotros hemos hecho aquí en este mes de enero es ir a la palabra de Dios y entender estos 4 principios fundamentales respecto al reino de Dios. Y lo que llegamos a entender es que Dios es soberano, Él toma sus decisiones y a nosotros nos comunica a Dios y nosotros tenemos que obedecer. Llegamos a entender nosotros que a Dios le tenemos que dar lo primero y lo mejor de toda nuestra vida. Y ahora vamos a comprender ese cuarto principio con el que se sostiene la mesa, que termina de ser la honra. La honra es un concepto que se manifiesta en toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la honra está presente en todo momento donde el pueblo de Dios ha terminado de cruzar. Cuando el pueblo de Dios estuvo libre, estuvo presente la honra. Cuando estuvo cautivo en Egipto, estuvo presente la honra. Cuando estuvo cautivo en Babilonia, estuvo presente la honra. Cuando cruzó el desierto, estuvo allí la honra. Cuando Jesucristo precisamente estuvo predicando, la honra estuvo presente. Cuando los discípulos expandían el evangelio, el concepto de la honra en la Biblia ustedes lo van a encontrar siempre. Hoy no va a haber una predicación como tal, sino más bien una enseñanza que tiene que ver con la honra. La honra es un concepto casi muerto en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad latinoamericana. Es un concepto casi muerto. ¿Por qué? Porque la honra es pensar en el vecino, no en mí. Y normalmente lo que hacemos nosotros es pensar primero en mí, segundo en mí, y si algo queda, también para mí. Así somos. El concepto de la honra dentro del reino de Dios cambia totalmente los conceptos que nosotros tenemos respecto a la misma. Les invito a cerrar sus ojitos un momentito nada más. Vamos a pedirle al Señor dirección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pido que te manifiestes grandemente, Señor. Te entrego mi vida, mi ser, Señor. No quiero hablar yo, sino que tu Santo Espíritu hable a través de mí. Espíritu Santo de Dios, que no diga ni una palabra más ni una palabra menos que la que tú quieras enseñar a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, mi Dios, toca poderosamente a este pueblo. Transforma su pensar, mi Dios. Que tu santa palabra rompa esquemas y nos lleve a toda verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si les digo que la honra está en toda la Biblia, debemos empezar primero por la palabra que significa. La palabra de Dios no fue escrita ni en español, ni en nuestro tiempo, ni en nuestro contexto, ni con nuestras costumbres. Tiene que ver con otro tiempo, otro contexto, otra latitud, otras costumbres. ¿Qué significó originalmente la palabra honra? Se escribe así y se pronuncia, es una raíz que se pronuncia de 3 maneras. La primera palabra que sale de esta raíz significa kabad, y kabad textualmente significa peso. Yo sé que ustedes son jovencitos, quizás no vieron. Yo sí soy más mayorcito y yo sí vi. No sé si ustedes, cuando fueron a comprar hace mucho tiempo en las tiendas, cuando ustedes querían comprar algo, sacaban unos pesos y ponían en unas balanzas y equiparaban hasta que la balanza esté en la mitad. Y allí era el peso correcto, ¿se acuerdan? Y si faltaba un poquito más de arroz, se ponía un poquito más hasta que se equilibre el peso, ¿verdad? Ese concepto de peso es kabad. El peso significa honra. ¿Qué tiene que ver peso con honra? Vamos a ver un poquito más adelante. La misma raíz nos da la palabra kabed en hebreo. Y kabed significa sentir el peso. Incluso la palabra kabed en algunos pasajes de la Biblia se ocupa para describir la mano de Dios. La mano de Dios siente un peso. Tiene honra a la mano de Dios. Y el tercer y último concepto en hebreo que sale de la raíz kaf
significa kavod. Kavod significa gloria. No sé si ustedes recuerdan un pasaje donde Moisés tiene un encuentro con Dios y alcanza a ver, digamos, casi que la espalda de Dios nada más. Y su rostro empezó a... ¿Alguien ha leído eso? Empezó a brillar, ¿no es cierto? La palabra brillo es la palabra kavod que ocupa precisamente para describir lo que le pasó a Moisés. Kavod significa brillo, significa gloria. ¿Han visto ustedes el brillo de los anillos de oro, por ejemplo? Ese brillo que destella, eso es kavod. Cuando nosotros decimos gloria a Dios, lo que estamos diciendo es la presencia de Dios brilla, ilumina. Kavod es el otro concepto que viene precisamente del hebreo, pero como la palabra de Dios no fue escrito solamente en hebreo, sino que el Nuevo Testamento es escrito en griego, y para poder entender nosotros estos conceptos es necesario también saber qué significaba en griego. No se olviden, peso, sentir el peso y gloria. ¿Se van a acordar? ¿Sí? Peso, sentir el peso y gloria. Esas tres cosas. Vamos al griego. El griego allí se lee doxo. Significa doxo. Y la primera traducción es gloria, o sea, honra significa también gloria en griego. Significa merecimiento, lo que uno se merece. Y significa también admiración. Entonces, cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento está hablando de dar honra, lo que está diciendo es dar el merecimiento de una persona, y está diciendo la admiración que alguien se merece, eso es lo que tienes que dar. Estamos hasta allí, ¿sí? ¿Se van a acordar? Gloria, merecimiento y admiración, ¿sí? Nos acordamos, ok. Vamos entonces a mirar precisamente el tema del día de hoy. ¿Qué tiene que ver la honra con el reino? La honra es la evidencia de una vida gobernada por Dios. Les repito, la honra es la evidencia de una vida centrada y gobernada por Dios. Esto es importante entender, porque una persona que es gobernada por Dios obedece los principios, le entrega a Dios lo mejor y por ende entrega a esa persona la honra que Dios se merece y la honra que se merecen las personas. ¿Será que las personas merecen honra de parte nuestra? Les pregunto. Como idea, ¿será que las personas merecen honra? Sí. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. El apóstol Pablo, es todo un personaje religioso y un personaje militar. El apóstol Pablo, perdonen que haga un pequeño ajuste nada más, creo que ya estamos bien. Ya. El apóstol Pablo era todo un personaje militar, un personaje religioso, y yo diría que hasta cierto punto, hasta un actor, hasta medio político. Pablo fue un judío que aprendió a los pies de Gamaliel, así dice la escritura. Gamaliel era un filósofo de la época muy reconocido, incluso libros que tienen que ver con filosofía en el colegio nos enseñan acerca de Gamaliel. Y Gamaliel tenía un pensamiento que hasta el día de hoy se estudia. Ese filósofo fue el que terminó de impactar precisamente la vida del apóstol Pablo. A ver, ahí estamos mejor, creo. El apóstol Pablo aprendió de este filósofo y llegó a tener la escuela de Gamaliel. Terminó de ser un ciudadano romano y terminó incluso de ser un fariseo reconocido en las sinagogas de ese tiempo, en los templos de ese tiempo. El apóstol Pablo fue una persona que cuando llegó a Atenas le invitaron a disertar en el Areópago, que era el sitio más grande para disertar, y terminó precisamente el apóstol Pablo de decirles: a ver, ustedes me conocen, ustedes saben quién soy. El apóstol Pablo era todo un personaje, pero también era un perseguidor de cristianos, también daba muerte a los cristianos, también fue una persona que en el reino de Dios terminó de dar algunas complicaciones. El Señor Jesús lo enfrenta, termina de tener un encuentro con Dios y finalmente el apóstol Pablo se convierte en un cristiano más. Miren lo que dice Pablo y cómo le enseña a su discípulo Timoteo, cómo le explica y cómo le cuenta acerca de la honra, el principio que les trato de conversar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice lo siguiente. Pablo, presentándose a Timoteo y escribiéndole, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero.
La primera cosa que Pablo termina de hacer es reconocer su condición y decir: yo soy un pecador, Jesucristo vino por mí. La segunda cosa que hace Pablo está en el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Lo que le está diciendo Pablo, en otras palabras, es: tuve un proceso en donde Dios terminó de ser mi gobernante. Y concluye de esta forma: por tanto, o sea, una persona mala necesité de Dios, Dios se apiadó de mí, Él hizo una obra transformadora conmigo. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria. Y las palabras ahí terminan de ser kabod en hebreo o doxo en griego. Por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo en otras palabras? Le estaba diciendo: Timoteo, tú sabes que yo era una persona necesitada de Dios. Yo tuve un proceso con Dios. Y ahora lo que yo soy no es por Gamaliel, no es por el fariseísmo que yo sigo, no es por lo que yo soy militarmente, no es por ninguna cosa que yo pueda hacer por mis fuerzas. Lo que ahora soy, le está diciendo Pablo, es porque Dios ha hecho una obra en mí. Así que a Él sea el reconocimiento, a Él sea el peso, a Él sea el merecimiento, porque yo en mis fuerzas no hice nada. El que lo hizo fue Dios. El primer principio de la honra es darle a Dios la honra, lo que Él se merece. Entregarle a Dios lo que es de Dios. El día de ayer me invitaron a una reunión con una familia, en la noche. Fue algo imprevisto y me tocó ir. Lo hice gustoso, y cuando llegué yo no sabía qué era lo que estaba pasando ni de qué se trataba, pero me pidieron compartir la palabra. Habíamos tenido un seminario todo el día prácticamente con los chicos, de los adolescentes y jóvenes. Terminamos el seminario y corrí para allá. Bueno, la cosa es que en la noche compartí algo de la palabra de Dios, y ustedes me escucharán siempre pedir al Espíritu Santo que Él sea hablando a través de mí, que yo no diga ni una palabra más ni una palabra menos de lo que Él le quiere decir a la gente. Y esa fue mi oración también en ese momento. Y mientras yo iba desarrollando el pasaje que les estaba compartiendo, algo acá adentro me decía: habla del perdón, habla del perdón. Y llegó un punto donde no pude más y empecé a desarrollar algo del perdón y lo ligué con el pasaje. Cuando terminé de explicar el pasaje, le dije a la gente que a veces en la familia suceden situaciones donde nos terminamos de lastimar, y que lo más saludable no es guardar dolores, sino más bien ponernos a cuenta con la gente. Y si necesitamos acercarnos y pedirnos perdón, es mejor hacerlo ahora que estamos vivos y no esperar a la muerte para estar llorando lo que no pude decir. Les dije: les voy a dejar un momento para que ustedes puedan abrazarse. Si no tienen mucho que decirse, solamente désenle un abrazo. No dejen pasar esta oportunidad de decirse lo importantes que son el uno para el otro en esta familia. Y estaba la sala llena. Habían quizás unas 40 o 50 personas. Se levantó una señorita, cruzó así la sala y le abrazó a un señor adulto. Se levantó otra señora y empezó así, y de pronto se empezaron a levantar la gente, y yo me fui a un costado y me metí a una salita y estaba orando, pidiendo al Señor que haga su obra. Cuando regresé a este lugar, toda la gente estaba llorando, y se acercó una señora y me dice: pastor, usted no sabe lo que acaba de pasar. Tantos años de dolor y de sufrimiento se acaban de terminar el día de hoy. ¡Qué sabiduría con la que usted dijo las cosas! Dios siempre le ocupa. Y empezó a decirme cosas como esas. Cuando finalizó le dije: mire, como Pablo, yo soy un pecador necesitado. Dios está haciendo una obra conmigo. Yo lo único que hago es me pongo al servicio de Él. Y lo que les vengo a decir no es mi conocimiento. Así que si algo hay que agradecer, agradezcámosle a Dios que Él está haciendo una obra. Yo soy solamente un instrumento. El primer principio de la honra es ese: darle a Dios la honra que Él se merece. Cuando nosotros nos quedamos con la honra que no nos pertenece, tarde o temprano Dios viene y nos reclama lo que es de Él. Cuando Dios hace algo con nosotros, nosotros tenemos que devolver la honra hacia Él y direccionar a la gente y decirle de parte de quién vienen las cosas. No vienen de parte de mi fuerza ni de mi voluntad, vienen de parte de Dios, así que a Él le vamos a dar la gloria y le vamos a dar la honra. Pero les pregunto algo.
La honra será solamente, exclusivamente para Dios. El merecimiento será solo de Dios. O Dios ocupará algunos instrumentos para llevar su mensaje o para crear bienestar en nuestras vidas. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque nosotros a veces pensamos de que Dios se merece todo y las personas no se merecen nada. Miren lo que dice la misma palabra de Dios respecto a la honra de las personas que nosotros podemos mirar. Romanos 13:7, el mismo Pablo escribe y dice: pagad, tomen atención de esa frase, de esa palabra, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Miren, una vida de reino ama a Dios y ama al prójimo, ¿verdad? Una vida entregada al reino de Dios ama a Dios y ama al prójimo. Pero una vida entregada a Dios también honra a Dios y honra al prójimo. En otras palabras, le da el merecimiento, el reconocimiento, el peso que otro tiene en mi vida por lo que está haciendo por mí. Me voy a explicar mejor. Miren lo que dice el mismo versículo en la versión NBI. Dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. A ver, si yo les digo paguen, intrínsecamente estoy hablando de que ustedes tienen una deuda. La honra termina de ser vista como una deuda delante de Dios. Miren, paguen a cada uno lo que les corresponda. Si es impuestos, paguen los impuestos. A ver, yo soy tan cristiano que yo le tengo a Dios como mi soberano gobernante. Yo le doy a Dios lo primero y lo mejor. Yo le obedezco en todo. Por lo tanto, yo sé que estoy debiendo el impuesto predial de mi casa. ¿Qué les parecería, por más cristiano que yo sea, que tome una papeleta del banco, la llene con el impuesto predial, coja la papeleta y el dinero, lo meta en un sobre y lo ponga en el cesto de las ofrendas? ¿Creen ustedes que el impuesto estaría pagado? ¿Por qué? Porque estoy pagando el impuesto a quien no le debo el impuesto. Por más que oremos, por más que ayunemos, lloremos, hagamos vigilia, ese impuesto seguirá siendo registrado como una deuda en el municipio. Dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. ¿Cuántos de nosotros pagamos una alícuota en el sitio donde vivimos? ¿Qué les parece si ponemos el dinero de la alícuota en un sobre, oramos, le ungimos el sobre con aceite y ponemos en el cesto de las ofrendas? ¿Creen que en el control del condominio estará pagada nuestra alícuota? ¿Por qué? Porque estamos pagando a quien no corresponde, ¿verdad? Y dice después: al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, kabod, doxo, kabod en hebreo, doxo en griego. Al que deban honor, ríndanle honor. Miren, a veces somos tan cristianos nosotros que estamos dispuestos solamente a reconocer a Dios las cosas, pero lo que otro hace por nosotros no estamos dispuestos a reconocer, y no le damos respeto y no le damos honra. Y si alguien hace algo por nosotros es porque es la obligación de esa persona hacerlo en favor mío. Más o menos esas son nuestras palabras. Y simplemente lo hace porque tiene que hacer. La palabra de Dios nos dice: al que deban respeto, tienen una deuda que tienen que pagar con respeto. Y al que le deban honra, tienen que pagar con honra. La palabra de Dios dice también que Dios honra al que le honra. Usted honra a Dios también honrando a su prójimo. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que termina de ser precisamente la honra en ese sentido. ¿Ok? En el reino de Dios la honra es un mandato que se convierte con el tiempo en un valor, en un hábito. La honra es natural para las personas que vivimos bajo el reino. ¿A quiénes debemos honrar? Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo recuerda el mismo Pablo en Efesios 6:2.
En otras palabras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, a tu padre y a tu madre dale el peso que se merece. Siente el peso que tus padres tienen en tu vida. También dice la palabra de Dios, dale el brillo, dale el reconocimiento, el merecimiento, el respeto que ellos se merecen. Y ustedes me podrán decir, muchos de ustedes me podrán decir, pastor, lo que pasa es que usted no sabe quién era mi papá. Usted no sabe lo que fue mi mamá. Usted no sabe el daño que me hicieron. Usted no sabe cómo fueron ellos conmigo. Ellos no se merecen nada. Déjeme decirle algo. Ellos de parte de Dios le dieron a usted la vida. Y esa es razón suficiente para que usted esté en deuda. Nuestros padres, ¿qué debemos nosotros dar? Debemos darles respeto, estima. Debemos premiar su esfuerzo. Debemos darles el peso que ellos tienen en nuestra vida. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde la pareja o la familia llega abarcada a un perro con el viejito en el asiento de atrás. Se paran en un asilo de ancianos y le bajan al viejito y se van abrazando al perro. ¿O miento? Vivimos tiempos en donde un perro vale más que una persona. Usted no me puede decir que ama a Dios y que es un cristiano gobernado por Dios si usted a su papá y a su mamá no le da el peso, no siente el peso de lo que es tener papás ancianos. Si sus viejos se están convirtiendo en una molestia, déjeme decirle que usted no está viviendo dentro de los principios del reino, porque tener un papá vivo, por más ancianito y por más molestoso que esté, es una bendición. Llegará el día en que usted quizás quiera cambiar media vida por tener un abrazo de esa persona viejita, de ese ancianito, que quizás después ya no está. Una manera de honrar a Dios es honrar al prójimo. Y cuando usted honra a sus padres, está dando señal de que usted vive gobernado por Dios. A veces los hijos no somos capaces de llegar a casa de papá, ni agarrados de una funda de pan. Más bien vamos esperanzados en a ver si los viejitos tienen algún guardado para que me ayuden a llegar a fin de mes. Honrar a papá, honrar a mamá, es darles algo valioso que yo tengo, es darles mi tiempo, es darle parte de mi esfuerzo también, es reconocer y dar el peso de lo que ellos han hecho en mi vida. Reconocer a papá y a mamá es un mandato de Dios que tiene una promesa, dice Pablo. ¿Cuál es esa promesa? Se registra en Éxodo 20:12 y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La tierra que Jehová tu Dios te da es una tierra de bendición. En otras palabras, para que tus días bendecidos se alarguen, honra a tu padre y a tu madre. ¿Han escuchado ustedes que el ser humano cada vez vive menos años? ¿Tendrá algo que ver con que el ser humano cada vez es más indiferente con papá y mamá? ¿Será que el ser humano aprecia más la vida de un perrito que la de papá y la de mamá? ¿Tendrá algo que ver? Pregunto. Si queremos nosotros que Dios nos dé larga vida, largos días, días de bendición, tenemos que honrar a papá y mamá. Así sean lo que hayan sido, así se hayan equivocado, más allá de los errores que hayan tenido con nosotros, ellos fueron los guardianes que Dios puso en nuestras vidas para que nosotros podamos venir al mundo y crecer, con aciertos y desaciertos, con aciertos y con errores. Pero nos dieron lo mejor que pudieron hacer. Nadie les enseñó a ser papás. Quizás experimentaron con nosotros. Y por el simple hecho de haber tenido la valentía de tenernos, ellos deben ser honrados. Estamos en deuda con ellos. La figura de papá en nuestra sociedad hoy en día es la de un señor medio bobito, que no sabe hacer las cosas. Yo sé que la tecnología hoy en día creció de una manera tremenda y que
y que las generaciones mayores no somos tan buenos con la tecnología, más o menos estamos luchando, ¿no? Hablan de los nativos digitales, hablan de los migrantes digitales, yo soy uno de los migrantes digitales al que le tocó aprender, hablan de los analfabetos digitales, de la gente que no sabe utilizar dispositivos. Y miren, muchas de las veces los jóvenes toman eso como una excusa para tratar a papá como si fuese un tonto. Déjenme decirle que papá no es un tonto. Papá les puede enseñar mucho de la vida, que no van a encontrar ni en un celular, ni en una tablet, ni en un computador. Si ustedes le permiten y le honran, ustedes van a descubrir la persona maravillosa que es papá. Solo den la oportunidad y permitan que papá y mamá les enseñen de la sabiduría que tienen de Dios para ustedes. Solamente miren series de televisión como Los Simpsons. ¿Quién es el pilas en Los Simpsons? El papá. ¿Quién es? El que se la sabe todas. ¿Quién es? ¿Y cómo es visto el papá? El Bart es el pilas. El Homero es el bobito que pasa acostado frente a la televisión con la baba así, yéndose. ¿Saben qué? Un papá gobernado por Dios no es ningún bobito. Es un hombre sabio que puede llevar tu vida a que tenga largos días de bendición. Si le das la oportunidad, puedes conocer ese ser maravilloso que es papá y que es mamá en tu vida. ¿Qué más dice Dios acerca de la honra? Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. Maridos, digan nomás, no les van a hablar. A ver, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. Hoy la palabra de Dios tiene tanta razón, ¿no? Para vivir con una mujer hay que ser súper sabio. Vivid con ella sabiamente, dice, pero dice, ¿dando qué? Dando honor. O sea, la palabra que ocuparon para poner allí, la palabra en griego es doxo. Dando brillo, dando el merecimiento, dando el peso, dando la gloria. ¿A quién dice? A la mujer como a vaso más frágil. A veces este versículo es tomado para decir, es que la mujer hay que tratarle como a vaso frágil. Y pensamos que debemos, uy, mi hijita, pobrecita, cuidado. No tiene que ver solo con eso, tiene que ver con darle honor como vaso más frágil. Es decir, tratarle como eso, darle el merecimiento que la mujer precisamente requiere, darle el valor, darle el peso, darle la admiración. ¿Cuántos errores dolorosos han cometido las señoras esposas cuando no han encontrado de sus maridos la admiración, el respeto, el peso que ellas necesitan? Muchas veces han terminado de buscar esa admiración fuera, y no porque ellas quieran, sino porque el marido piensa que es obligación de la mujer hacer tal o cual cosa. Piensa que es obligación, cuando yo llego a la casa todo tiene que estar limpio y ordenado. No importa si ella trabaja, tiene que tener ordenado, tiene que tener limpio. A veces los hombres pensamos que es obligación el llegar precisamente a tener todo lo que nosotros queremos a la hora que queremos, la ropa planchada, la ropa limpia, todo arreglado. A veces los maridos nos enojamos porque en la sopa no hay carne, en vez de dar gracias a Dios porque tenemos sopa, porque tenemos una mujer, porque alguien hizo algo para que yo tenga la ropa limpia, alguien hizo algo para que la casa esté en orden, alguien hizo algo para que los niños estén peinaditos y listos, alguien hizo algo para que el hogar marche. Y cuando la mujer no encuentra eso en casa, no falta el vecino de la tienda comedido que le dice, vecinita, qué guapa que ha amanecido el día de hoy. Y la señora que hace tiempos no escucha un qué guapa, le ve al vecino tipo Brad Pitt, ¿no? Aunque en realidad no se vea tan así. Señores, a veces nosotros mismos somos los culpables de que nuestra esposa busque admiración afuera, porque no hemos sabido darle la admiración que ella necesita. Porque en vez de reclamarle por la carne, no hemos sabido decirle, mija, qué rica que te quedó la sopa. Es algo que podemos hacer, es algo que necesitamos hacer. Porque si usted no le dice, si usted no resalta, si usted no admira, si usted no destaca las cualidades positivas que tiene su esposa, no va a faltar el comedido que quiera hacerlo por usted. Miren cómo concluye este versículo. Dice, tratándolas, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
¿Qué poder espiritual tendrá la mujer delante de Dios? ¿Cuán valorada será la mujer delante de Dios? Que cuando un marido no la trata con honor, sus oraciones no pasan del techo. Usted puede venir acá a la iglesia al culto de las 8, al culto de las 10, puede pedir consejería, puede venir a orar entre semana, pero si usted no trata con honor a su mujer, las oraciones que usted eleve no pasan del techo. No lo digo yo, lo dice Pedro. Sus oraciones tienen estorbo cuando usted es áspero con su señora. Sus oraciones tienen estorbo cuando usted no destaca las cualidades que tiene su esposa. Hay una barrera sobre su cabeza cuando usted se pone a orar. Si usted sigue tratando a su esposa como si fuese su empleada. No es su empleada. Es la persona que le dio para que usted sea completo y viva con paz. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a vivir con paz con una señora? Viernes 8 y 15 de la noche, discipulado de parejas, ahí les contamos. Miren, ¿qué otra manera Dios nos habla en su palabra que nosotros necesitamos precisamente honrar? Dice, el mismo apóstol Pedro dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y qué dice al final? Honrad al rey. En ese tiempo había un rey que pedía cuentas. Ahora ya no hablamos de un rey, hablamos quizás de un estado, hablamos de un país, hablamos de un sitio. Hay organizaciones y autoridades civiles que nosotros necesitamos honrar, respetar, dar el peso. Por más cristianos que seamos, por más pastor que yo me sienta, si me cruzo un semáforo en rojo me toman una foto y después me cobran una multa. Así yo venga y todos nos pongamos de acuerdo y oremos aquí, saquemos demonios de la papeleta de la multa, yo voy a tener que pagar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo nos dice, si deben un impuesto, paguen ese impuesto. Yo necesito honrar al Estado ecuatoriano en donde yo estoy ahora. Necesito honrar a las autoridades civiles. No porque soy cristiano y me atraso al culto, me voy a empezar a subir las veredas con el carro para llegar más rápido. Y el Señor sabrá y Él me comprenderá. Necesitamos nosotros someternos a las autoridades. Ahora viene el paréntesis. Someternos a las autoridades en lo que agrada a Dios. ¿Por qué les digo esto? Daniel vivió un exilio. Él fue a vivir en Babilonia. Fue uno de los jóvenes brillantes que tenían los judíos y lo llevaron cautivo. Y por constitución, digamos así, ¿no? Por decreto en el registro oficial, si quieren más o menos, digamos algo así parecido para hacer un símil con nuestra sociedad. Él tenía que a cierta hora del día arrodillarse frente a una imagen y adorarla. ¿Qué hizo Daniel? Dijo, no, es que es el Estado y tengo que respetar. No. Él dijo, ¿saben qué? Yo decido en mi corazón no contaminarme. Voy a seguir todas las instrucciones, voy a comer lo que ustedes me dicen, voy a levantarme a la hora que ustedes dicen, voy a hacer todo lo que ustedes me pongan, pero ¿a quién voy a adorar? No va a ser a ese Dios. Yo voy a adorar al Dios de dioses. Y fue botado en un foso de leones, fue botado en un horno de fuego y el Señor lo guardó. En nuestra sociedad donde nosotros vivimos, nos van a pedir cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros necesitamos la valentía para decir, no, eso no agrada a Dios. Si yo trabajase en en un lugar donde venden ropa, y me dicen, Esteban, ¿sabes qué? Te vas a ir a comprar unas camisetas en el Ipiales, en este lugar, coges esas camisetas, te pasas por tal sitio, compras los bordados, les pegas de esta manera y te traes y vas a vender estas camisetas diciendo que son camisetas importadas carísimas. Yo tengo dos alternativas, es decir, es mi trabajo, es mi jefe, yo tengo que honrar a mi jefe y engañar a todos vendiendo camisetas extranjeras compradas en el Ipiales, en el mercado popular de aquí. O tengo la opción de decir, eso no agrada al Señor y yo no voy a engañar.
Nosotros tenemos que tener la sabiduría para sujetarnos a la autoridad, pero también el discernimiento para saber cuándo la autoridad humana transgrede la línea de lo que Dios dispone. En nombre de la autoridad humana nosotros no podemos lesionar el nombre de Dios. Las parteras egipcias recibieron orden de Faraón de matar a todos los niños que nazcan, porque el pueblo judío había crecido tanto en Egipto que tenían miedo que en algún momento se levanten, se subleven y los sometan a los egipcios. Las parteras egipcias no lo hicieron y hallaron el favor de Dios. Algún día veremos esto como un mensaje un poquito más detenido. Pero las señoras, pese a que no eran, entre comillas, cristianas, pese a que no seguían al Dios de dioses, tuvieron temor, dijeron: la vida les vamos a respetar, y hallaron gracia delante de Dios. Cuando uno procede correctamente, no hay autoridad que se ponga de frente a decirnos: estás haciendo mal. Nosotros tenemos que seguir las órdenes humanas en lo que agrada a Dios. No podemos nosotros cerrar los ojos y decir al humano todo sí, porque tenemos autoridades que no están dirigidas por Dios. Así como hay autoridades que sí, Dios ha hecho una obra y nos llevan precisamente por el camino del bien. Proverbios incluso dice que cuando el rey hace lo justo delante de los ojos de Dios, el pueblo se alegra. También tenemos autoridades que no hacen lo correcto. Y el pueblo de Dios, el remanente de Dios, tiene que tener la valentía de decir no. El siguiente punto que les voy a hablar es algo con lo que yo he luchado. La verdad, yo le decía a Dios, hasta esta madrugada no tenía esta lámina puesta en la presentación. Y en esta madrugada, mientras oraba, pidiéndole al Señor bendición para este día, yo luchaba con este punto. Y lo terminé de incluir. No pude hacer lo que yo quiera. Dice, 1 de Timoteo 5:17, escribe Pablo y le dice a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien. La palabra ancianos en el griego original es presbíteros, quiere decir las personas con más experiencia que dirigen al pueblo de Dios. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, de doble doxo, de doble merecimiento, de doble peso, de doble consideración, de doble brillo, de doble gloria. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. A veces pensamos que el pastor está ahí porque tiene que estar, y que el domingo tiene que venir con su mejor sonrisa, tiene que venir con sus mejores galas, porque tiene un encuentro con Dios y tiene que estar bien. Y esta semana me sorprendían en el chat del equipo de apoyo algunas personas poniendo algunos textos donde nos decían que estaban aquí para entendernos, y alguien puso algo como: ellos también tienen luchas, oremos por ellos. Y sí, también tenemos luchas nosotros. Mis hijos comen, y gracias a Dios todavía 3 veces al día. Nosotros nos vestimos, ocupamos transporte. Cuando voy a la gasolinera y pongo gasolina, nadie me dice: ay, usted es el pastor de la IBF. No, siga nomás, no le ponemos gasolina. Vaya, no. Afuera yo pago impuesto al que debo impuesto. ¿Por qué luchaba con esto? Yo les he contado varias veces que cristianamente yo nací en un pueblito chiquito que se llamaba, en ese tiempo era chiquito, ahora es ya bastante grande, se llama Machachi, que está más o menos a unos 50 kilómetros de aquí. Un pueblo donde en ese tiempo la actividad económica mayor, cultura. La agricultura era cómo se sostenía, era la ganadería, así se sostenía precisamente este sitio. Miren, cuando empezó la iglesia de Machachi, empezó en la sala de mi casa. Mis papás fueron uno de los primeros en entender el mensaje de Dios,
y permitieron que en la casa que teníamos, una casa bastante grande, se pueda desarrollar el principio de la iglesia. Fue creciendo, yo diría, muy acelerado todo. La persona que era el pastor era una persona que nunca asistió a un seminario bíblico. Él tenía una formación profesional en otra rama, pero no corrió a la voz de Dios y terminó de aceptar el reto de ponerse al frente de una congregación dejando su trabajo secular. Y se dedicó 100% a la iglesia. Nos enseñó y nos dio su mejor vino. Lo que él comprendió, lo que él entendió. Quizás yo en algún momento, cuando empecé a entender estas cosas y empecé a estudiar, decía, no, pero el pastor como que no me está enseñando del todo bien. Y claro, como toda persona, incluso creo que hasta cuestioné en algún momento algunas cosas que él decía o hacía. Él nos dio su mejor vino, con aciertos y desaciertos, porque es un humano. Pasó el tiempo, vine a vivir a Quito, a estudiar en la universidad. Cogí todas las carreras que pude que me puedan alejar de la iglesia. Escogí música, escogí después comunicación corporativa, estudié después marketing. Y un día el Señor juntó todo lo que había estudiado para llevarme a trabajar en una iglesia, como el director de comunicación de una iglesia, de una de las iglesias más grandes de Quito. Y el Señor hizo su obra y me terminó de llevar a donde yo dije, nunca más voy a volver. Y cuando estuve allí presente, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, pastores de diferentes países, y un pastor que me voy a reservar el nombre porque quizás tenemos una percepción equivocada de él. Uno de esos pastores que salen en televisión y así, que se les ven medios lejanos. Un día tuvimos con mi esposa la oportunidad de almorzar con él. Y este pastor me explicó lo que les estoy contando: la honra. Y me dijo claramente que yo tenía que honrar a quien me enseñó el evangelio. Porque si estaba ahí en esa iglesia es porque alguien decidió hacer algo en mi favor. Pasó un poco el tiempo y un sábado yo no podía más. Sentía un nudo aquí en la garganta que no me dejaba tranquilo, y solo en mi mente venía la figura del pastor de Machachi. La iglesia terminó en los años 80 de hacer un edificio, digamos así, para más o menos 500 personas, y teníamos el edificio lleno, 500 personas en un pueblo pequeño, buscando de Dios, con un pastor que quizás no estudió el seminario, no sabía muy bien, pero se dejaba guiar por Dios. Llegué a mi casa y le dije, María Fernanda, a mi esposa, vamos a Machachi. Mi esposa me quedó viendo y me dijo, no, los niños están sanos. Mis hijos en ese tiempo tenían una alergia al frío y les producía enseguida una reacción alérgica. Y me dijo, no, los niños están sanos, ¿para qué le vamos a llevar? Y un poco le conté. Y le dije que el Señor habla en nuestros corazones y tenemos que ir. Pasó así un tiempito, creo que terminamos de almorzar y me quedó bien y me dijo, vamos. El Señor también habló a ella. Me fui a buscar en una tienda y compré una botella de vino. El vino más caro que encontré. No era para tomarme con el pastor, por si acaso. Buscamos una cajita de madera bonita para ponerlo como un exhibidor del vino. Y le llevamos al pastor. Pasamos por el supermercado. Hicimos compras de supermercado. Y mientras íbamos a Machachi, hacíamos cuentas con María Fernanda de nuestro mes, cómo iba a salir. Y le decía, tal cantidad pongamos en un cheque y le vamos a entregar al pastor. Y Fernanda me dijo, sí. Llegamos a Machachi, llegamos a la iglesia, y cuando paramos el carro, la esposa del pastor nos vio admirada, me volví a ver después de muchos años, y lo primero que dijo fue, ¿qué pasó? ¿Cómo están?
La esposa del pastor, me imagino que pensó que teníamos problemas con María Fernanda y veníamos a buscar consejo. Y claro, ella paró todo para atendernos en ese momento y después le dijimos, no, venimos un rato a visitarles. Y su rostro como que empezó a cambiar y como, a visitarnos, sí, a visitarles. Y me dijo, el pastor está arriba, en el departamento que ellos tienen en la iglesia. Entré a la sala y le vi sentado a ese hombre vigoroso que entregó sus mejores años a la iglesia, que cuando yo era un niño me enseñó quién era Dios. Le vi sentado en una esquina, tapado con una cobija. Por el frío, obviamente necesitaba estar así. Un hombre ahora lleno de canas, un hombre que ya no tenía el mismo vigor de antes, que incluso me confundió con mi hermano porque empezó a perder la memoria. Me dijo, Panchito, es el nombre de mi hermano, Francisco. Me dijo, Panchito, ¿cómo estás? Y le abracé y le dije, pastor, soy Esteban. Me quedó viendo, Esteban, ¿cómo está el Panchito? Bien, pastor. Miren, saqué la botella de vino. Le dije, sírvase, pastor. No, mentira, no le dije eso. Saqué la botella de vino y le dije, pastor, usted me enseñó que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Las personas que probaron ese vino dijeron, es el mejor vino que he probado en toda la vida. Pastor, esta es la mejor botella de vino que encontré. Quiero que la ponga en su escritorio. Y cada vez que usted prepare un mensaje, acuérdese que Dios le dio a usted la capacidad de hacer el mejor vino porque usted tiene el Espíritu Santo. Porque lo que usted me enseñó fue lo mejor que usted pudo hacer. Y porque ese mejor vino me bendijo a mí y ahora bendice a mi familia. Y el pastor empezó a llorar. Y lloraba el pastor y me abrazaba. Y solamente decía, gracias Dios, y repetía solo eso. Fernanda sacaba las compras del auto y le estaba entregando a la esposa del pastor. Y Fernanda también pronunció algunas palabras hacia la esposa del pastor y se puso a llorar como ustedes no tienen idea. Fernanda le abrazó y le dijo, pastora, el Señor va a recompensar sus lágrimas. Y la pastora, Fernanda más le hablaba y la pastora más lloraba. Fernanda intentaba consolarle, pero la pastora lloraba más. Le pasaron agua, se pudo tranquilizar un poco y dijo, estamos pasando tiempos complicados. Y yo como gran solución le digo, sí, también traemos un cheque para ustedes. Y me dice, pero no es en la parte económica. Gracias a Dios la iglesia está bien. La iglesia nos reconoce económicamente lo que nosotros necesitamos y nos da hasta para algunos gustos. El tema es que el pastor se ha puesto viejo y ya nadie le respeta. Todo el mundo le cuestiona lo que dice. Todo el mundo le cuestiona lo que hace. Me decía la pastora, yo sé que mi esposo se equivocó en muchas cosas, como nos hemos equivocado todos. Quizás intentando entregar lo mejor de él a la iglesia, cometió algunos errores, pero no es para que le traten así como le están tratando. Me dijo, Esteban, orábamos nosotros a Dios toda esta semana, nos levantamos de madrugada y le hemos dicho, Señor, tantas personas que pasaron por esta iglesia, tantos niños que ahora son profesionales, tantos jóvenes, tantos hogares restaurados, cuánta gente has bendecido en esta casa. No puedo comprender cómo ahora
Una junta administrativa nos tiene bajo la suela de sus zapatos. Llegaron incluso a decirle: Señor, necesitamos que nos digas si es que lo que hicimos valió la pena. La pastora decía: yo le reclamé al Señor y le dije: Señor, tanta gente que aquí fue restaurada y no hay uno que nos diga gracias por lo que hicieron. Ahí entendí por qué el Espíritu de Dios me había inquietado tanto, porque ese uno iba a ser yo. Me dijo el pastor: Esteban, gracias por lo que nos has traído. Yo pensaba en la botella de vino, en las compras y el cheque. Me dijo: lo que nos trajiste fue una voz de Dios que nos dice: el esfuerzo de haber entregado su vida a la obra de Dios valió la pena. Valió la pena. Hay uno que está dispuesto a reconocer lo que hicieron, a darles el peso, a darles el brillo, a darles el merecimiento que ustedes se merecen por lo que sembraron en Él. No podemos sujetarnos a quien honramos. En esta mañana yo oraba y le decía: Señor, yo necesito saber si tengo que hablar esto o no. Yo no quiero hablar de estas cosas porque para mí es delicado. Yo he dejado mis actividades normales para dar mi tiempo a esta casa. Y yo no quiero verme como la persona que les está diciendo: tienen que honrarme. No. Pero me venía a la mente enseguida mi viaje de retorno desde Machachi a la casa. María Fernanda me sabe hacer unas preguntas que me sacuden el alma. Me preguntaba María Fernanda y me dice: ¿por qué cree que el pastor termina así sus días? Mi respuesta fue: es que él nunca nos enseñó lo que me enseñó nuestro pastor y me hizo entender que yo necesito honrar a mi autoridad. Él nunca nos enseñó eso. Y esta mañana el Señor me decía: si no quieres terminar así, tienes que enseñar a mi pueblo que deben honrar a sus autoridades. Dos cosas claras que el Señor me dijo. La primera: no puedes sujetarte a una autoridad que tú no honras. No puedes sujetarte a una autoridad que tú no le das el peso, que no sientes su peso y que no le das el merecimiento. Y la segunda cosa: tú no puedes pedir honra ni para ti ni para tus hijos si tú no honras a quien trabaja por ti y por tus hijos. ¿Cómo se honra una autoridad espiritual? Sintiendo su peso, preocupándose de sus necesidades, no solamente económicas, sino también necesidades afectivas. Más de un pastor ha muerto o ha buscado la muerte, se ha suicidado, porque dicen que los pastores somos los hombres más solos del mundo, porque nosotros cuidamos a mucha gente, pero por nosotros muy pocos se acuerdan. Cuando no honras no hay recompensa. Mira lo que dice la palabra de Dios.
Jesucristo, hablando acerca de sus apóstoles y la misión que les estaba encomendando, dice lo siguiente: el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe un profeta, por la razón de ser profeta, va a recibir bendición que le corresponde al profeta. En esta mañana, Orlando, que está atrás sentado, me pasaba este vasito de agua. Orlando no está predicando aquí adelante para ustedes, pero la bendición que yo recibo de parte de Dios también la recibe Orlando, porque me está ayudando a llevar el ministerio adelante. Y concluye diciendo: el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a alguno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando nosotros honramos a un siervo de Dios, recibimos bendición de un siervo de Dios. Y tal vez usted no se vaya de misiones al oriente, al África, o yo qué sé, pero cuando usted apoya esa labor, cuando usted honra esa labor, cuando usted recibe un justo, Dios le da la bendición que está reservada para ese justo. ¿Quieres recibir bendición de profeta? Honra a un profeta. La palabra de Dios dice que Él honra a quien le honra. Él no tiene problema con honrar a otro. Somos nosotros que tenemos problema de dar el peso, la consideración, el merecimiento, la estima que se merece alguien que hace algo por mí. Por eso es que la honra es la señal de quien está viviendo en el reino de Dios. Porque si tú le tienes a Dios como tu soberano gobernante, si tú le estás obedeciendo, si tú eres un hijo obediente, si tú le das a Dios lo primero y lo mejor, es inevitable que tú entregues honra a quien le debes honra. La honra termina de ser el indicador, esa cuarta pata de la mesa que nos acercan a las promesas de Dios. Si te subes a una mesa con 3 patas, de seguro te vas a caer. A veces decimos: Señor, yo te obedezco, yo busco de ti, yo diezmo, ofrendo, te doy mi tiempo, y no llega lo que te pido. La pregunta es: ¿tú estás honrando a tu autoridad? ¿Tú estás honrando a tus padres? ¿Estás honrando a tu esposa? ¿Estás honrando a tus autoridades civiles? ¿Le estás entregando a Dios lo que le corresponde a Dios? Quizás eso explique por qué cada vez que te quieres acercar a una promesa es como una mesa coja que te termina de pegar unas cuantas revolcadas. Una vida gobernada por Dios, que le obedece, que le entrega lo mejor, no tiene problema en honrar a quien debe honrar. La honra desata bendición. Cuando usted honra a sus padres, cuando usted honra a su esposa, cuando usted honra a Dios, cuando usted honra a sus autoridades, es inevitable la bendición. Yo no puedo decir que honro cuando doy algo que no me cuesta. Miren, mi cuñada estuvo de cumpleaños ayer. Hoy vamos a tener un almuercito en la casa con mi cuñada. Yo le quiero tanto a mi cuñada, yo le amo tanto, y de veras le amo tanto a mi cuñada, que voy a ir a buscar un saco de esos que ocupamos con Fernanda para sacar brillo al piso, de esos viejitos rotos, y le voy a lavar. Y le voy a entregar en una linda funda de regalo, y lo voy a hacer con todo el corazón, con todo amor, con todo cariño, porque yo le amo a mi cuñada. ¿Creen que ese es un regalo que honre a mi cuñada? Porque para que usted honre a alguien tiene que dar algo que le cuesta, algo que vale. La honra desata bendición. Usted no puede entregar algo que no vale.
Usted no puede decir que honra a Dios dándole lo último de su tiempo, lo que sobra. Usted no puede decir que honra a su esposa dándole los últimos segundos del día cuando ya está cerca de dormir. ¿Qué más, mijita? Y cuando empieza la señora, verás, me pasó esto. Y en la mañana la vecina regresa a ver, el otro bien dormido. Usted no puede decir que honra a sus autoridades civiles si busca que su contador haga alguna chueca para que pague menos impuestos. Usted no puede decir que honra a su pastor si ni siquiera tiene un gesto de amabilidad con una llamadita a ver si vive o muere. Usted debe honrar con algo que le cueste. Finalmente, honrar es dejar de pedir mi lugar. Eso es lo que somos campeones, ¿no? ¿Cuál es mi espacio? A ver, ¿dónde estoy yo? Yo primero, yo aquí, yo. Es dejar de pedir mi lugar para dar el lugar que se merece Dios. Dejar de tomar las decisiones yo para dar el espacio para que Dios tome las decisiones que deba tomar en mi vida. Eso es honrar. Darle mi lugar a Dios. Es dejar de pensar en mi lugar, de pedir mi lugar para dar el lugar que se merecen mis padres. Es doloroso a veces llegar a una casa. Pastor, venga, siéntese aquí en el comedor, venga para que se sirva un almuerzo, una cena, lo que sea. Siéntese aquí. Y uno se sienta y ve en el fondo una viejita sentada. Y la señora aquí, mi mamita. Es dejar de pensar en mí para honrar a mis padres. Es dejar de pensar en mí para honrar a mi pareja. Mi pareja no es mi empleada, no es la señora con la que tengo hijos. Mi pareja es la mujer que Dios me dio para honrar mi vida y para yo honrar su vida. Es dejar de pensar en mi lugar para honrar a mis autoridades. Cuando yo honro a mi autoridad es inevitable la bendición. Le vuelvo a decir, Dios no tiene problema con honrar a una persona, porque el que honra a Dios, Dios lo honra. Le pregunto, ¿usted sigue teniendo problema para honrar a quien debe honrar? Si no tiene problemas para pagar un impuesto, y paga impuesto a quien debe pagar un impuesto, y paga una contribución a quien paga una contribución, y puede guardar respeto por quien debe guardar respeto, pues es necesario que sepa que necesita dar honra a quien ha honrado su vida. No importa cuánto se haya equivocado, lo que importa es que hizo algo para que usted hoy esté aquí. Demos honra a quien honra se merece. Aquí termina mi parte. Ahora comienza la de ustedes. El Señor le dice: he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Escoge tú lo que quieres. El Señor ha hablado esta mañana. Decida por la bendición o la maldición. Pongámonos de pie.